Entonces, vamos a ver más que todo las fórmulas, ¿no? Que tienen que saber ustedes para el examen que vamos a poner. Formulario, formulario, física 3, FIS 3. Ahora creo que estoy sin volumen. Ya, ahora sí. Formulario FIS 3. Primero, que va a entrar en su examen, va a ser todo lo que es electrostática. Y dentro de electrostática está fuerza magnética, ¿no? Magnética. Y dentro de fuerza magnética, la fórmula principal o general es la ley de Coulomb, ¿no? La magnitud de una fuerza, ya la hemos visto en clase, es igual a la constante de Coulomb por el producto de las dos cargas, ¿no? Entre la distancia al cuadrado. Sabemos que la constante de Coulomb es igual a 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado Coulomb cuadrado. Ya. En la fórmula de ley de Coulomb entran con positivo siempre y cuando estemos calculando su magnitud, ¿no? El signo de la fuerza nos lo va a dar la gráfica, ¿no? Cuando lo estemos graficando. Luego tenemos el campo, ¿ya? El campo eléctrico. El campo a ver, eléctrico. En el campo eléctrico su fórmula de campo es igual a la constante de Coulomb por una carga en valor absoluto dividido la distancia al cuadrado. Igual, entra como positivo y para que exista el campo, este, solamente puede haber una sola carga, ¿no? Dijimos que en fuerzas, si hay dos cargas de igual signo, se repelen. Si hay cargas del signo contrario, se atraen. Y en campo, las cargas positivas tienen un campo que sale de la carga, ¿no? Sale de la carga. Y las cargas negativas tienen un campo que entra a la carga. Ahí está. Nada más. Luego, ya. Otra cosa que puede ser que les pregunte. El tema de esta, la constante de Coulomb, que es 9 por 10 a la 9, no siempre es 9 por 10 a la 9. Tiene una fórmula que es igual a 1 sobre 4pi epsilon sub 0. Este valor de acá es 9 por 10 a la 9, ¿ya? Y epsilon sub 0 es igual a 8,85 por 10 a la menos 12, ¿ya? Por si acaso. Esta es la constante en el vacío, esta epsilon sub 0. Si en caso ustedes les dan un ejercicio de fuerza eléctrica y le dan una constante de un objeto, puede ser un metal, digamos, normalmente les dan 2000. Si le dan, creo que en su práctico tienen algo así. En el agua les dicen, ¿no? La fuerza eléctrica en el agua. Son dos partículas que están bajo el agua. Y esta es la constante de permeatividad en el agua. ¿Qué se hace cuando les dan una constante? Cuando se les dan una constante, lo que hacen es esa constante la multiplican aquí abajo a la constante de permitividad en el vacío, ¿ya? No se intercambia, no es por si acaso, no tienen que agarrar, borran esta y ponen la del agua, digamos, ¿no? No, eso está mal. La constante que le dan es un valor multiplicador que va a multiplicar la del vacío, ¿ya? Eso lo tienen que tener claro. Si en caso le dan otro elemento, ¿no? A través de las partículas. Ya. Luego tenemos el potencial eléctrico. Igual ya lo hemos visto en clase. Potencial es igual a la constante de Coulomb por una carga dividido distancia. En este caso sí entra con su signo, ¿no? Sí entra con su signo, ¿no? Con su signo. Em, Son escalares, ya no son vectores. Y si son varias cargas, pues la fórmula era la constante de Coulomb y acá
carga uno distancia uno más carga 2 distancia 2 más carga 3 distancia 3, ¿no? Y así sucesivamente, si son varias cargas, ¿ya? Entonces sería eso, potencial. Otra cosa es la fórmula de densidad lineal. Densidad lineal. A ver, densidad lineal. Las fórmulas de densidad lineal pueden haber densidad lineal como en física 2, densidad lineal, densidad superficial y densidad volumétrica. La densidad lineal es este símbolo igual a la carga entre la longitud, ya, carga entre la longitud, por eso es lineal. Luego tenemos la densidad superficial, la densidad superficial, que este es su símbolo, es igual a la carga entre una superficie o área, ya, la densidad superficial. Y de último tenemos la densidad volumétrica, ¿no? Volumétrica, que su fórmula es esta, carga entre volumen, ¿no? Carga entre volumen. Nada más. Después de esto tenemos el trabajo, que igual vimos un ejercicio en la anterior auxiliatura, trabajo. ¿Verdad? El trabajo, dijimos que era trabajo del punto A al punto B es igual a la carga por el potencial en A menos el potencial en B, ¿no? Dijimos que si el trabajo es positivo, es el trabajo realizado por el campo, ¿no? Trabajo realizado por el campo, por el campo. Y si el trabajo era negativo, era el trabajo en contra del campo. Trabajo en contra del campo, ¿no? Ya. Otras cosas, ¿no?, que igual no tienen que olvidarse, acá lo voy a poner por si acaso, es que esta es la fórmula de campo, pero, pero también está esta otra fórmula, ¿no? Que es campo por carga, ¿no? La fuerza eléctrica es igual porque acá esto de acá es el campo y le multiplica una carga. Entonces, esta es otra fórmula que viene de estas de acá, que igual la tienen que tener en cuenta porque si en el ejercicio no les dan quizás una distancia, ¿no? Quizás una carga y en vez de eso le dan un campo. Y obviamente de acá se puede despejar fuerza sobre carga, digamos, ¿no? Esta fórmula igual. Estas vienen de acá. Igual la de potencial, ¿no? La de potencial dijimos que era, a ver, voy a poner esto más acá. La de potencial, ya. Potencial dijimos que era potencial igual, no, perdón, campo es igual al potencial, ¿no?, dividido una distancia, ¿no? El campo es igual al potencial dividido una distancia. Porque esto de acá potencial es lo que está acá, ¿no? Obviamente quitando una distancia del cuadrado, porque hay dos distancias. Por lo tanto, esta fórmula de acá es válida. Es válida. Y bueno, de acá se puede sacar potencial igual campo por distancia. Diego, Campo por distancia. ¿Sí? ¿puedes poner los valores en que se mide ¿Cómo? los valores en que se mide? Por ejemplo, la fuerza se mide en newtons Ah, ya. y potencial. Ya. El campo, donde está acá, campo eléctrico, se mide en volts metro, o también se mide en newton coulomb. Bueno, newton, bueno, coulomb S, newton coulomb. Ambas son válidas. No, de hecho acá está, voltiometro o también newton coulomb. ¿Ya? La fuerza magnética es newton. El potencial es volts. Ya. Y sería eso. Sería eso. Esto, bueno, esto sería
Coulomb metro, ¿no? Esto sería Coulomb metro cuadrado y esto sería Coulomb metro cúbico, ¿no? Listo. El trabajo es joules. Joules. Listo. Ya. Nos vamos a ir ahora a la parte ya de electrodinámica. Vamos a hacer aquí un trabajo. Electrodinámica. No, eso es electrostática. Electrodinámica. Que ya es corriente en movimiento. Primero, en electrodinámica están las resistencias. Resistencias. Resistencia. Que la fórmula de resistencia, por definición, es igual a una constante de resistividad por longitud entre área. Ya cuando tengamos que calcular una resistencia. Constante de resistividad, longitud entre área. Su unidad es el ohmio. Y esta constante de resistividad, bueno, se llama resistividad. Y su unidad es ohmios por metro. Es una constante que lo dan en el ejercicio, normalmente, la resistividad. Lo dan en el ejercicio. Esa sería por definición la resistencia. Luego tenemos por definición la corriente, ¿no? La corriente por definición, su unidad es el amperio. Por definición la corriente, que se representa con una I, no es más que carga que pasa a través de un lugar a través del tiempo, ¿no? Es carga que pasa a través del tiempo. Por ejemplo, si tenemos acá un cable, ¿no? Acá hay pequeños electrones que se van moviendo, digamos, ¿no? Se van moviendo en un determinado tiempo. Ese conjunto de cargas que se mueven a través del tiempo es la corriente. Ya. Luego de esto tenemos pues la que es la ley de Ohm. Ley de Ohm. Y es cómo interactúan tanto la corriente como la resistencia y el voltaje. Que la ley de Ohm nos dice que la corriente es igual al voltaje sobre resistencia, ¿no? Ya. Después de esto tenemos la asociación de resistencia en serie, lo que vimos en el laboratorio, serie paralelo, ¿no? Bueno, primero vamos a poner acá la ley de Joule, que igual es de electrodinámica, ley de Joule. Creo que ya algo similar se vio en física 2, la ley de Joule, ¿no? Joule. Que bueno, es la de potencia. La potencia es igual al voltaje por corriente, ¿no? Y también esta es otra fórmula de potencia, es igual a la corriente al cuadrado por resistencia. Estas fórmulas de acá salen combinando ley de Ohm, combinando esto, combinando, o sea, aplicando varias cositas. Por ejemplo, este, bueno, un ejemplo, potencia, voltaje, intensidad. Digamos que acá despejamos voltaje. Voltaje es igual a corriente por resistencia. Reemplazamos, en vez de voltaje ponemos corriente resistencia por intensidad. Esto nos va a dar intensidad al cuadrado por resistencia, ¿no? Es aplicando ley de Ohm, por ejemplo, que sale la segunda. No sale de acá, de la misma. Un pequeño ejemplo de dónde salen, digamos. Prácticamente, si sabemos la primera, que es esta, suficiente. Y ya de ahí podemos trabajar con ley de Ohm, ¿no? Pero igual se las dejo la otra fórmula, esta de acá. En ley de Joule, ya, eso sería. Luego tenemos los condensadores, la fórmula de condensador, condensadores, condensadores. Bueno, por si acaso, la ley de Joule, esta es potencia, se mide en watts. Los condensadores se miden en faradios. Faradios. Ya. Los condensadores, la fórmula por definición del condensador es igual a carga sobre voltaje. Carga sobre voltaje, el condensador. Ya, ahora sí. Ahora sí vamos a ver las asociaciones en serie y paralelo. Asociaciones. En serie.
y paralelo, ¿no? Ya, asociaciones en serie y paralelo. Aquí vamos a poner en serie y aquí vamos a poner en paralelo. Ya, en serie, la resistencia total o equivalente en circuitos en serie es igual a la suma de las resistencias, ¿no? Eso lo vimos en el laboratorio. Quiere decir, si tenemos un circuito, digamos, ¿no?, que tenga tres resistencias en serie, ¿no? Tres resistencias en serie, esta vale 2 ohmios, esta 3 y esta 2, digamos, ¿no? Y queremos saber cuál es la resistencia total del circuito, la resistencia equivalente. Como estas resistencias están en serie, para calcular la resistencia total o equivalente es sumando cada una de las resistencias. Por tanto, sería 2 más 3 más 2, ¿no? Sería 5, 6, 7, ¿no? La resistencia total sería 7 cuando es en serie, ¿no? Entonces, para las resistencias en serie, para calcular la resistencia total o equivalente es sumándola. Ya por si acaso esto es total o equivalente. Total o equivalente. Ahora, para los circuitos en serie, el voltaje total es igual a la suma de sus voltajes, igual que la resistencia. Obviamente, y esto continúa dependiendo cuánto sea. Para la corriente total, en este caso, para los circuitos en serie, la corriente es la misma en todo el circuito en serie, ¿no? ¿Qué quiere decir? Si nosotros tenemos acá una batería y tenemos acá resistencia, un montón de resistencia, la corriente que pasa por la primera resistencia, como la corriente que pasa por la segunda, o la corriente que pasa por la tercera o la cuarta, es la misma. Es la misma corriente 1 que la 2, exactamente la misma corriente. Para circuitos en serie. Y bueno, y la carga total o equivalente, va a ser igual a la carga 1, igual a la carga 2, igual. Lo mismo que la corriente. Las cargas son las mismas. Y los capacitores o condensadores va a ser así. El capacitor equivalente, la inversa del capacitor equivalente o total va a ser igual a la inversa del capacitor 1 más la inversa del capacitor 2 más la inversa del capacitor 3 y así sucesivamente, ¿ya? ¿Cómo se despeja esto? ¿No? Por si acaso, ¿cómo se despeja esta fórmula? Si nosotros quisiéramos calcular la capacitancia total de un circuito, ¿no?, y tenemos, digamos, acá un condensador, dos condensadores, tres condensadores y acá una fuente. Si tenemos esto y queremos calcular la capacitancia total, este es el 1, este es el 2 y este es el 3. Lo que se hace es usar esta fórmula. ¿Cómo? Se eleva ambos miembros al menos 1. ¿Y qué nos queda? Esto, 1 sobre capacitancia total elevado a menos 1 es igual a capacitancia total porque solo se invierte. Y lo de la derecha lo dejamos expresado. O sea, lo dejamos tal cual. Elevado a menos 1. Y simplemente ahí ya reemplazamos, ¿no? Reemplazamos el dato y ya está. Y con eso calcularíamos la capacitancia total, elevando todo a menos 1. Así se ocupa esa fórmula. Ya. Y eso sería en serie. Ahora en paralelo. En paralelo, la resistencia total es igual a la suma de sus inversas, ¿no? La inversa de la resistencia total es igual a 1 sobre la resistencia 1 más 1 sobre la resistencia 2 más 1 sobre la resistencia 3 y así sucesivamente. Para el voltaje en paralelo es distinto. Ahora el voltaje en paralelo es el mismo. Igual al 2, igual al 3 y así sucesivamente. Luego tenemos la corriente. La corriente total, ahora la corriente cambia y la corriente va a ser igual a la suma de sus partes. A la suma de sus partes. Igual cambia la carga. La carga total va a ser igual a la suma de sus partes. A la suma de sus partes. Y la capacitancia total es igual, cambia, igual va a ser la suma de sus partes. Listo. Eso sería todo lo, prácticamente condensadores, resistencia, todo lo que es circuito, está resumido en todo esto de acá. Todos los circuitos está resumido en esto de acá. Ya. Ahora vamos a ver campo magnético. ¿Ya? Campo magnético. Aquí.
campo magnético, ¿no? Y eso sería, bueno, después de esto hay otro tema que es Kirchhoff, las leyes de Kirchhoff, pero eso no lo ve el ingeniero, ¿no? Las leyes de Kirchhoff con nodos y mallas. Así que no vamos a saltar por eso ya a campo magnético. Campo magnético, que su unidad del campo magnético es el Tesla. Tesla. Ya. Entonces, primero, tenemos que nosotros saber la dirección de los campos magnéticos, ¿no? Lo primero que tenemos que saber cuando trabajemos con campo magnético es saber hacia qué dirección van. Hay una regla para saber eso que se conoce como la regla de la mano derecha. Regla de la mano derecha. Para saber cuál es la dirección del campo magnético. Entonces, para el primer caso, nosotros lo que vamos a hacer es lo siguiente. Usando la mano derecha, tenemos, ¿no?, nuestro pulgar, más o menos así. Y tenemos nuestros dedos, más o menos así. A ver. Como cerrándose. Ahí, ahí, ahí. A ver. Ahí, ahí y ahí. Ya. Más o menos. Como intentando cerrar su mano. El pulgar lo van a apuntar hacia la dirección de la corriente. ¿Ya? Hacia la dirección de la corriente, el pulgar. Y hacia donde cierran sus dedos va a ser la dirección del campo magnético. ¿Ya? Va a ser la dirección del campo magnético. Entonces, así es como se ocupa la regla de la mano derecha. Hacia donde apunta su pulgar es la dirección de la corriente, este pulgar, y hacia donde cierran sus dedos es la dirección del campo magnético. Por ejemplo, si tenemos un cable, ¿no?, un cable, el cual pasa corriente en esta dirección, hacia esta dirección es su corriente, nosotros aplicamos regla de la mano derecha. El pulgar apuntando hacia la corriente. ¿Hacia dónde cierran nuestros dedos? Pues hacia acá, ¿no? Hacia ahí cierran nuestros dedos. Eso sería el campo magnético. ¿Alguna duda hasta acá? Entonces, también en el examen va a entrar campo magnético. Sí, sí, sí. Entra campo magnético y fuerza magnética. Mm, Entra, entra. Es raro que no entre, de hecho. Incluso entra hasta transformadores, que eso ya es llegando a corriente alterna, ¿no? En algunos exámenes ha entrado transformadores. Ya, este es el primer caso de la regla de la mano derecha. Para el siguiente caso, eso es cuando solo tenemos corriente y campo, digamos, ¿no? Para el siguiente caso es cuando tenemos velocidad, ¿no? Velocidad, campo, y queremos calcular la fuerza. Queremos calcular la fuerza magnética. Ya, esto es para calcular el campo y esto es la regla de la mano derecha para calcular la fuerza. Fuerza magnética. Que bueno, la fuerza magnética, como es una fuerza, es en Newton. Ya. Para la fuerza vamos a tener nuestro pulgar ahí, ¿no? Vamos a tener la mano abierta y aquí vamos a tener, digamos, nuestros dedos, digamos así, ¿ya? Y lo que vamos a hacer es con la mano derecha, esta es la mano derecha, el pulgar apunta a la dirección de la velocidad. Este es cuando tenemos una partícula en movimiento. Los dedos hacia donde apunta el campo magnético y hacia donde apunte nuestra palma, ¿no?, hacia donde apunte nuestra palma, va a ser la fuerza magnética. ¿Ya? Entonces, el pulgar hacia la velocidad, los dedos hacia el campo y hacia donde apunte la palma es la fuerza, ¿ya? Es la fuerza magnética. Siempre y cuando sea carga positiva, ya está igual. Siempre que sea carga positiva. ¿Y qué pasa si es carga negativa? Se invierte la fuerza, ¿ya? Es igual.
Son notas que hay que poner, ¿no? Si la carga es negativa, se invierte la fuerza. O sea, digamos que la palma apuntaba para arriba, aplicando la regla a la mano derecha, pero si la carga es negativa, al lado contrario, o sea, hacia abajo, ¿no? Hacia abajo. Si está apuntando la fuerza hacia la derecha, hacia el lado contrario, izquierdo. Exactamente al lado contrario. Está apuntando hacia acá, hacia el otro lado, digamos, ¿no? Ya, si la carga es negativa, se invierte, se invierte la dirección de la fuerza, ¿no? La dirección, o el sentido, se invierte el sentido de la fuerza, sería el sentido, ¿no? De la fuerza. ¿No? Nada más. Eh, eh, ya, vamos a ir con las fórmulas ahora. Ya, con esto ya pueden saber la dirección, tanto de la fuerza como del campo. Hay ejercicios que les pide, digamos eso. Alguna manera de representar también ejercicios de campo es lo siguiente. Cuando ustedes les pongan en el ejercicio este símbolo o este símbolo en el dibujo, esto quiere decir que el campo magnético es entrante. ¿Ya? Quiere decir campo magnético entrante. ¿Qué quiere decir? Que entra a la pantalla. Campo magnético entrante. Quiere decir que las líneas de campo magnético están entrando a la pantalla, ¿no? Porque sabemos, acá es 3 dimensiones. Para el campo magnético siempre se trabaja con 3 dimensiones. No hay manera de representar 3 dimensiones en una hoja, ¿no? Porque una hoja es de 2 dimensiones. Entonces se grafica de la siguiente manera. Así se grafica el campo magnético, que significa que el vector está como entrando hacia la pantalla, hacia la hoja, entrando a la hoja. Y esta otra manera es campo magnético saliente, que quiere decir que sale de la pantalla o, este, o de la hoja, ¿no? O de la hoja. Ya, vamos con las fórmulas ahora. Primero, campo magnético, debido a un conductor rectilíneo, o a un cable, ¿no? Debido a un conductor rectilíneo, o cable, lo mismo, rectilíneo. Ya. La fórmula es campo magnético es igual a la constante de permitividad, bueno, la constante magnética en el vacío dividido 4pi por 2 veces la corriente entre la resistencia. Bueno, no sé si se acuerdan de esto, pero esto sale pues de la ley de Biot-Savart, ¿no? Bueno, acá está la fórmula ya, pero sale de la ley de Biot-Savart. Esta es la fórmula para conductor rectilíneo. La constante es igual, bueno, se la dije igual esa vez, 4pi por 10 a la menos 7, ¿no? 4pi por 10 a la menos 7. Ya. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Campo magnético de un conductor rectilíneo, campo magnético de una espira circular. Mm, ya. Ahora tenemos campo magnético. Campo magnético. Son varias de campo magnético. Por eso le dije que es mejor aprenderse la deducción usando integrales, porque si no son varias para cada caso. Campo magnético debido a una espira circular, en el centro de la espira. Cuando estamos calculando el campo en el centro de la espira. ¿Ya? Entonces esta fórmula es el campo magnético debido a una espira circular, una espira, y queremos calcular, por acá está pasando corriente, ¿no? Por acá pasa corriente, por el espira, y esto provoca un campo magnético y queremos calcular justo el campo magnético en el centro. Y si queremos eso, entonces aplicamos esta fórmula. Esta fórmula es campo magnético es igual la constante entre 2 por la corriente entre R. ¿Qué es R? El radio, ¿no? De la espira. R, eso es R. Ya.
Eh, 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 eh. Ahora la siguiente fórmula, campo magnético, campo magnético, debido a una espiga circular, debido a una espiga circular, pero ya no es en el centro, ya no es en el centro. La fórmula es campo igual constante entre 2 por corriente, resistencia, seno del ángulo. De hecho, esta es bastante similar, si se dan cuenta, a la ley de Biot-Savart, seno del ángulo entre R cuadrado. ¿No? Entonces, esta es la fórmula para campo magnético debido a una espiral circular. ¿Cómo se ocupa? Tenemos aquí una espiral circular, ¿no? Tenemos aquí una espiral circular de radio R, de radio R. Bueno, no, lo correcto sería este, radio R, para que se entienda. Y queremos analizar un punto acá. Este es el punto a analizar. Ya no es en el medio. Ya no es- ahora es acá, fuera del espiro. Tenemos aquí una distancia llamada X. Y bueno, acá tenemos esta otra distancia desde el borde, que la llamamos R minúscula. Obviamente acá vamos a tener un ángulo. Y listo. Entonces aquí uno se puede dar cuenta. ¿Qué es R mayúscula? Es el radio. ¿Qué es R minúscula? Es esto de acá. Esta distancia de acá es R minúscula. ¿Ya? ¿Cuál es el ángulo que se ocupa? Este de acá. ¿Ya? Y bueno, la corriente, pues la corriente que pasa por la espira. Nada más, nada más. ¿Cómo calcularíamos R? Pues R se calcularía con la raíz cuadrada de R cuadrado más X cuadrado, ¿no? Pitágoras. Listo. Esa es la fórmula de campo magnético debido a una espira circular, fuera del espiro. Ahora, el campo magnético, debido a un selenoide, debido a un selenoide, 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 tenemos campo igual constante por corriente por número de vueltas dividido la longitud del selenoide. ¿Qué es un selenoide? Es un conjunto de espiras, así, el cual va a tener una longitud L, va a tener una corriente que pasa, ¿no?, a través de estas espiras, una corriente, y eso va a provocar un campo magnético. N es el número de vueltas, cuántas vueltas tiene. L es la longitud del selenoide y I es la corriente, ¿no? La corriente. Eso sí, en el selenoide no hay campo magnético afuera. Esa puede ser una pregunta trampa, digamos, ¿no? ¿Cuál es el campo magnético aquí, afuera del selenoide? El selenoide, al darle tantas vueltas, provoca que fuera del selenoide no exista campo magnético. Prácticamente es nulo, pero hace que adentro del selenoide haya un campo magnético muy potente, digamos, ¿no? Por eso es que a veces se ocupa el selenoide, porque lo que hace enrollar, digamos, varias espiras es de que provoca que aquí adentro se produzca un campo magnético muy potente, pero afuera es casi nulo. Entonces es igual, afuera es nulo el campo magnético. Solamente hay un tipo de campo magnético para selenoide que es adentro del selenoide. Ya. Luego tenemos el toroide, campo magnético debido a un toroide. Ya. Entonces, uy, ¿dónde está esto? Ya. Campo magnético debido a un toroide. La fórmula es campo igual N constante corriente entre 2pi R. ¿Ya? Bueno, o R mayúscula, que es el radio. R. Ya. Entonces, esta es la fórmula para calcular el campo magnético dentro de un toroide. ¿Y qué es un toroide? Un toroide es un selenoide. Bueno, a ver cómo lo puedo dibujar esto. Un selenoide
que da una vuelta completa y cierra sobre sí mismo, digamos, ¿no? A ver, ya, más o menos así. Bueno, ese es un toroide. Igual que en un selenoide no hay campo magnético afuera de él, no hay campo magnético afuera. A ver, lo voy a buscar para que se vea mejor el toroide. A ver, aquí. Campo magnético toroide. Aquí está el toroide. Este es el toroide. Esta es la forma como una dona. ¿No? Esta es la fórmula del toroide. Este de acá. Bueno, en el cual la fórmula R, en este caso es el radio. ¿No? Es el radio. Lo único importante es R. R es el radio exacto. Si nos damos cuenta acá, a ver si se ve. Aunque esto no afecta, digamos, no les va a preguntar así tan detalladamente el ingeniero. Pero R, ¿dónde está? Acá está. R es la distancia desde el centro hasta el centro que está dentro del selenoide, ¿no? Por la distancia, por ejemplo, hasta el borde, que es A, esa no se ocupa. La distancia hasta el extremo, que es B, esa tampoco se ocupa. Se ocupa la distancia desde el centro hacia la mitad del toroide, ¿no? Hasta esta como una capa, ¿no? Como anchito, ¿no? Hasta la mitad de eso que lo recubre, ¿ya? Del toroide. Igual eso no va a afectar porque el índice siempre, el dato que les dan es el que ocupa, ¿ya? Desde el centro hasta la mitad, eso es el que van a ocupar. Ya, eso sería para el toroide. Ahora vamos a irnos con, estas son las fórmulas para campo, ahora las fórmulas para fuerza magnética, ¿ya? Fuerza magnética. Magnética. Para fuerza magnética hay tres nomás, es lo bueno. Uno es para fuerza magnética debido a una partícula, fuerza magnética debido a una partícula en movimiento, porque por si no saben, para que se produzca un campo magnético, una partícula cargada debe estar en movimiento. Si está quieta, no produce un campo magnético. Sí o sí tiene que estar en movimiento para que produzca un campo magnético. ¿Y cómo calculamos esa fuerza magnética? La fórmula es la carga, el valor de la carga, por la velocidad de la partícula por el campo magnético por el seno del ángulo. ¿Ya? En este caso, si nosotros tenemos acá una partícula, digamos, positiva, que está yendo a una velocidad v, y el campo magnético, digamos que es un campo magnético entrante, está entrando a la pantalla el campo magnético. ¿Ya? Entonces, ¿cómo nosotros sabemos hacia dónde va a ir la fuerza magnética? Para eso aplicamos la regla de la mano derecha, que es la que está acá, que dijimos los dedos hacia donde va el campo, el pulgar hacia donde va la velocidad. Entonces, los dedos es como entrando a la pantalla, los dedos índice, ¿no? Los cuatro dedos, el pulgar hacia la derecha, y si se dan cuenta, su mano, su palma, queda apuntando hacia arriba, ¿no? Entonces, hacia arriba sería la fuerza magnética, ¿no? Iría hacia arriba en este caso, ¿no? Para este caso. ¿Y qué ángulo usamos? El ángulo que hay entre la velocidad y el campo. En este caso, pues como son perpendiculares, el campo está prácticamente entrando a la pantalla, ¿no? De manera recta, y la velocidad está yendo hacia la derecha igual, de manera recta hacia la derecha. Por lo tanto, sería pues 90 grados, ¿no? De aquí a acá no se nota, pero es hacia afuera de la pantalla. Sería acá 90 grados, ¿no? Hacia allá afuera de la pantalla. Ya. Entonces, eso. Esta es la fórmula, el ángulo entre la velocidad y el campo, y esta es la fuerza magnética debido a una partícula. Ya, a ver. Ya, ahora esta otra.
fuerza magnética debido a un conductor rectilíneo. Rectilíneo. La fórmula es fuerza es igual a la corriente por la longitud de ese conductor por el campo. Nada más. Sencillo, ¿no? Corriente por la longitud del cable por el campo. Nada más. A ver. Luego tenemos fuerza magnética. Fuerza magnética debido a dos conductores. A dos, bueno, o más, digamos, ¿no? A dos o más conductores. O más conductores. Ahora vamos a poner a dos, ¿no? Debido a dos conductores. No he visto que el Inge pregunte más de dos. Sería la siguiente. La fuerza entre 1 y 2 es igual a la constante entre 4pi por 2 veces la corriente 1 por la corriente 2 dividido la distancia que los separa por la longitud. En este caso, si nosotros tenemos aquí dos cables, ¿no?, que están yendo hacia una cierta corriente, digamos hacia acá está yendo la corriente y hacia acá, la distancia que los separa a los cables, eso es R, ¿no? R. Por lo tanto, la L es la longitud del cable, I es la corriente 1, esto sería la corriente 1, esto sería la corriente 2, R es la distancia que los separa. Y ahora, algo que hay que saber por teoría, si la dirección de las corrientes de ambos cables están en el mismo sentido, los cables se atraen. Va a haber una fuerza magnética de atracción. ¿Ya? De atracción. Está acá. ¿Ya? Y pues si los cables están yendo uno en una dirección de corriente y el otro en la otra, bueno, pues los cables se repelen. Se repelen, ¿no? Entonces, R. Ya. A ver. Esta sería la corriente 1, ¿no? Y esta sería la corriente 2. Ya. Para concluir, magnetismo está el flujo. El flujo magnético. El flujo magnético, su fórmula es igual, flujo es igual al campo por el área o superficie por el coseno del ángulo entre ellos. ¿Qué es esto de flujo? Si nosotros tenemos, digamos, una superficie por el cual pasa campo magnético, ¿no? Por aquí pasa campo magnético. Entonces, cuando el campo magnético atraviesa una superficie, se crea el flujo de campo magnético. Entonces, el campo es el AB, A es el área de la superficie. ¿Cuál es el ángulo que usamos? El ángulo que nosotros usamos es el ángulo entre la normal de la superficie, ¿no? La normal es la que forma perpendicularmente 90 grados con el plano. Quiere decir que la normal de esta superficie sería ¿no? Esa sería la normal. Y es el ángulo que forma entre la normal y el campo. En este caso sería 0, digamos, ¿no? Entre la normal y el campo no hay ángulo, por lo tanto sería 0. Pero en otro caso, por ejemplo, si fuera así y tenemos un campo magnético de la siguiente manera, a ver, ahí, ahí y ahí, digamos, ¿no? Digamos que tenemos eso. Y entonces la normal pues sigue siendo la misma, la que forma 90 grados con la superficie, esta de acá. El ángulo sería el ángulo entre la normal, ¿no?, y el campo. Este ángulo de acá sería el que se ocuparía, que normalmente es dato, siempre es dato ese ángulo. Ya, ese sería el flujo.
A ver. Luego, luego, tenemos lo que vimos en clase, el momento dipolar magnético. Momento dipolar magnético. Entonces, el momento dipolar magnético se la representa con μ, es igual a número, es el número de vueltas por la corriente por el área. Esto sería el momento dipolar. Y esto va unido con el torque. El torque magnético o torque dipolar normal. Con que ustedes lean torque es esto. El torque, su fórmula es el momento dipolar magnético producto cruz campo. Y nosotros sabemos que el producto cruz se lo define por campo por el seno del ángulo. ¿Cuál es el ángulo? El ángulo entre la normal, si digamos nosotros tenemos esta superficie, hacia acá es su momento dipolar, siempre el momento dipolar es perpendicular al plano, ¿ya? Y no sé, digamos hacia este lado de su torque, entonces este sería el ángulo que hay, ¿no? Entre ellos, ¿ya? Pero para no complicarnos, todos los ejercicios del ingeniero, toditos los que he visto, no nos va a complicar con producto vectorial. Directo. N I A B, que es prácticamente momento, ¿no? Que es esto, por el campo, que es lo mismo. Pero dejamos así, más fácil. Y su unidad del torque, Newton por metro. ¿Ya? Newton por metro. Su unidad del momento dipolar magnético, amperio metro cuadrado. Amperio metro cuadrado. Listo. A ver. Sí, eso sería todo. A ver. Solo faltaría transformadores, que lo hemos visto en que hay en un parcial. A veces no pregunto transformadores, pero a veces sí. Y transformadores es facilito, es una sola fórmula, así que lo vamos a poner acá, por si acaso. Transformadores. Ya, transformadores, que bueno, dijimos que era tipo así, ¿no? Un transformador. Acá tenemos un selenoide. Y acá tenemos otro, normalmente uno está más apartado que el otro. Más o menos así. Pasa corriente y bueno, lo que pasa es que hay transformadores que amplifican y otros que reducen, ¿no? Ya les expliqué en clase, al final de la anterior clase, cuando quedaban poquito, ahí les expliqué el tema de los transformadores. Hay transformadores reductores y amplificadores, ¿no? Normalmente entra un voltaje, digamos chiquitito, y sale un voltaje mucho más grande, pero sacrifica corriente, ¿no? Entra una corriente y sale otra, ¿no? Por ejemplo, si entra 100 o si entra 10 y sale 100, digamos, ¿no? De voltaje, amplifica el voltaje, pero reduce la corriente. Digamos, si entra 100 de corriente, sale 10. Siempre el mismo número de amplificación o de reducción. ¿Para qué? Para que se mantenga constante, ¿ya? Si entra 2 y sale 20, y digamos que entra 10, acá se multiplicó por 10, ¿no? Acá se debería reducir 10 veces. Saldría 1, ¿no? Siempre es así, para que permanezca constante. ¿Qué tiene que permanecer constante? La potencia. La potencia en el punto 1 de entrada es igual a la potencia de salida. Y la potencia dijimos que era la multiplicación del voltaje por la corriente. Entonces, si nos damos cuenta, a ver, ahí está esto, ya. Si nos damos cuenta aquí, si multiplicamos 2 por 10 nos da 20. Si multiplicamos 20 por 1 nos da 20. Es constante y siempre tiene que cumplir eso en los transformadores. Siempre tiene que ser constante el producto de ambos. Siempre. ¿Ya? Voy a borrar los ejemplos. Entonces, la potencia de entrada tiene que ser igual a la potencia de salida.
que la potencia no es más que voltaje por intensidad 1 o de entrada por voltaje de salida por corriente de salida. Ya, siempre se tiene que mantener esta igualdad. Ya, la fórmula es la siguiente. A ver, ¿dónde la tengo? Aquí está. El ingeniero la maneja así. Voltaje secundario entre voltaje primario es igual al número de vueltas del secundario entre número de vueltas del primario igual corriente del primario entre corriente del secundario. ¿Qué es el primario? ¿Qué es el secundario? El primario es el de entrada, el secundario es el de salida. ¿Ya? Nada más. Acá le voy a poner un valor que tenga la P significa primario y un valor que tenga la S significa secundario. Listo. Y no es más, esta es la única fórmula. Bueno, y esto, digamos, ¿no? Pero esto es de electrodinámica. Pero de transformadores, puro, digamos, es esto, ¿no? Nada más. Mm, mm, mm. Sí, eso sería para su primer parcial. ¿Alguna duda sobre esto? Ya, les voy a pasar esto. Entonces, lo dejo.